Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestros hermanos. Yo les invito, hermanos, a que tomemos la palabra del Señor en Jueces capítulo 7. Gloria al nombre de nuestro Dios. Jueces capítulo 7. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 7. Gloria al nombre de nuestro Dios. Desde el versículo 7 vamos a leer hasta el versículo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerlo del 7 hasta el versículo 15. Gloria al nombre de nuestro Dios. 7, 15. Sí, Señor. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Primero, vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú por fuera tu criado al campamento. Y oirás lo que hablo, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en el río. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Jehová, hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, pueden tomarse asiento. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos en esta hermosa mañana a meditar sobre la victoria que el Señor pone en nuestras manos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, conocemos esta historia grande, esta historia que realmente es un reto para valientes, que es un reto para cada hombre y para cada mujer que ha sido llamado o escogido por la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos de los que estamos en esta hermosa mañana somos llamados o somos escogidos? Gloria al nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Hemos sido alcanzados por el Evangelio de nuestro Dios. Hemos sido realmente alcanzados por la gloria y la misericordia de nuestro Dios. Y no somos indiferentes, hermanos, a que nosotros estamos llamados a batallar la buena batalla del Señor, a dar la guerra en todo momento y en todo tiempo por nuestro Dios, hermanos. Y aquí conocemos la historia de un hombre llamado Gedeón. Un hombre que viene de una tribu que para él parecía que era pequeña, pero que en los planes del Señor era importante, hermanos. Y vemos un momento decisivo donde el Señor permite que Gedeón pueda impactar al pueblo con unos 22,000 hombres para ir a pelear contra Madián, que conocemos obviamente por la palabra del Señor que eran los hombres que venían y robaban
de su cosecha, que venían y robaban de su propio trabajo, que venían y los oprimían, no les dejaban absolutamente nada que comer, no les dejaban absolutamente nada para que tuvieran un sustento, para que pudieran, por decirlo de alguna manera, poderse alimentar. Y vemos, hermanos, que hoy estamos en esos tiempos, donde vemos una escasez espiritual, donde vemos una escasez, por decirlo de alguna manera, religiosa, donde vemos una escasez, por decirlo de alguna manera, de hombres y mujeres dispuestos para batallar la guerra del Señor. El Señor nos ha puesto a nosotros como predicadores de la palabra del Señor, nos ha puesto como hombres y mujeres para llevar la batuta en esos días donde nosotros podemos hacer la buena voluntad del Señor. Pero somos como Gedeón, hombres dispuestos a hacer la palabra del Señor, pero también hombres que tienen dudas en lo que el Señor ha puesto en su vida. Y nosotros podemos ver más adelante, cuando vemos el llamamiento que hace el Señor a Gedeón. Y miren, hermanos, que a pesar de que el Señor le mostró, por decirlo de alguna manera, a Gedeón, le mostró toda su gloria, le contestó, por decirlo de alguna manera, las preguntas que el Señor había hecho de Gedeón a Jehová. Y vemos, hermanos, que Gedeón tenía dudas ante el Señor. Dice la palabra del Señor aquí en Gedeón capítulo 6, dice en el capítulo 6, versículo 17, 15 más exactamente. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella cinta. Entonces el ángel de Dios lo puso. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos en esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, y lo consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viéndolo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que ha visto el ángel de Jehová cara a cara. Gloria al nombre de nuestros hermanos. Mira, hermanos, que a pesar de que el Señor había proclamado a Gedeón victoria, a pesar de que el Señor le había proclamado que iba a estar con él, Gedeón, por decirlo de alguna manera, no tenía totalmente la confirmación de la palabra que el Señor le había dado a él. Y tuvo por un momento que decirle: Señor, muéstrame una señal. Señor, haga el trabajo por mí. Señor, yo necesito algo más claramente que tu palabra. Y mira que el Señor tiene que hacer lo que hizo con Elías: descender fuego sobre el altar, descender fuego sobre la vida de esta persona, descender fuego sobre el corazón y la actitud que tenía Gedeón de lo que el Señor había puesto en sus manos. Porque nosotros a veces vemos lo imposible cuando el Señor pone algo en nuestras vidas. El Señor pone una tarea específica en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia, y nosotros lo vemos como imposible. Y a pesar de que por muchas predicaciones, por muchos momentos el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros, que va a haber una victoria, que va a haber una ganancia, que va a haber realmente algo delante de la presencia del Señor,
y nosotros le decimos, queremos más. Nosotros le decimos, necesitamos una prueba específica de que lo que usted ha dicho es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vemos que no hay victoria en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos una trascendencia a lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Porque no hemos visto lo que nosotros le hemos pedido a nuestro Dios. Y tiene necesariamente el Señor esforzadamente, aunque realmente no es necesario para Él, tiene que traer fuego a nuestras vidas. Pero tiene que haber sacrificio por parte de nosotros. Gedeón por un momento creyó y le dijo, espéreme aquí y yo traigo el sacrificio. Espéreme aquí y yo traigo lo que he de entregar para ti. Y mira, hermanos, que cuando el Señor promete algo en nuestras vidas, Él sabe que va a haber esfuerzo en nuestras vidas. Sabe que va a haber, por decirlo de alguna manera, un sacrificio, un tiempo y un esfuerzo en nuestras vidas para darle al Señor lo que le corresponde. Y el ángel le dice, sí, tranquilo, yo espero en este lugar. Y mira, hermanos, que el Señor espera de parte de nuestra vida para mostrarnos la victoria, lo que nosotros en algún momento le prometimos al Señor que le íbamos a dar. El Señor aún espera que nosotros tomemos la rienda de lo que nosotros hemos prometido hacer para el Señor. Cumplirle lo que el Señor en algún momento le pudimos prometer. Cumplirle al Señor lo que en algún momento en oración, entre lágrimas, en ayuno, en lo secreto, en lo público, pero que en algún momento nosotros le permitimos pedir al Señor, Señor, esto haremos para ti. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y miren, hermanos, que pasa esta historia de Gedeón y pasa un proceso muy grande para la vida de Gedeón. Miren que él le dice, sí, le va a dar la victoria, le muestra su manifestación por medio del Espíritu Santo que se manifiesta a él por fuego. Le dice, sí, vaya y convoque al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que él empieza como de los más humildes, como de los más pobres, pero va con gracia ante el pueblo de Israel. Y le dice, el pueblo de Israel solo tenemos 22,000 personas dispuestas para la palabra que el Señor ha puesto en su boca. Para ese momento de guerra, para ese momento de batalla, para ese momento donde se va a manifestar la gloria del Señor. Y mira, hermanos, que hay muchos los que han sido impactados con el Evangelio. Hay muchos que a través del tiempo han sido impactados con la gloria del Señor. Han sido impactados con el mismo fuego. Han sido impactados con la misma presencia del Señor. Han sido impactados con los mismos predicadores, con los mismos mensajes, con la misma presencia del Señor. Pero mira, hermanos, que entre los que habemos, algunos están como entre esos 22,000. Miren, hermanos, que si se escogieron esos 22,000 personas, no fue realmente porque fueran flojos, no fue porque no pudieran batallar, no fue realmente porque de pronto ellos no fueran ni siquiera levantar una espada. Eran personas preparadas para la guerra, eran personas preparadas para dar lo mejor de sí, eran personas que podían disponer sus vidas para batallar. Y uno ve entre las iglesias hombres y mujeres revestidos de la presencia del Señor, hombres y mujeres bien vestidos en apariencia, desde dentro hacia afuera, pero que tienen falencias, que tienen miedos, que tienen dudas. Miren, hermanos, que me llama mucho la atención cuando se presenta un pueblo grande para desmenuzar a otro pueblo que es más grande. Pero pareciera que estos 22,000 podían atraer la victoria fácilmente. Y mire que equivocadamente el pueblo de Dios pasa así. Si hay muchas personas, hay victoria. Si hay un pueblo grande congregándose, hay victoria. Si hay campaña, hay victoria. Si hay encuentro, hay victoria. Pero cuando nosotros vemos la lógica del Señor, vemos que esto realmente no es así. Me hizo acordar mucho cuando el Señor me permitió ir a Huelca, donde se hace ese hermoso encuentro entre jóvenes en el 2013, cuando había muchos jóvenes, y me acuerdo que era el pastor David, un joven en ese tiempo,
un hombre que impacta con la palabra del Señor. Y realmente me dio mucha la atención cuando él hizo el llamado al altar. Y entre esos estuve yo porque estuve movido por lo que la palabra que el Señor había puesto en la boca de este hombre. Y me impactó cuando este hombre dijo: miren que aquí de muchos de los jóvenes que vienen a pasar este altar, muy pocos van a poder hacer la voluntad del Señor, porque aquí tienen emoción, porque aquí tienen alegría, porque aquí tienen el potencial, pero muy pocos van a dejarse usar por el Señor, porque cuando van a querer hacerlo del Señor, ese emocionalismo, esa alegría, eso que estás sintiendo en este momento aquí, se va a ir. Me confrontó la palabra del Señor porque en ese tiempo había pedido permiso en el trabajo para poder ir. Y me acuerdo cuando subí a Transmilenio y un muchacho que realmente se veía necesitado de la presencia del Señor, yo sentí que el Señor me dijo: háblele. Y yo le repliqué al Señor y yo le dije: yo no tengo palabra, yo no traje la Biblia, yo voy para el trabajo. Me acordé de esa palabra que ese pastor había dado en ese culto de jóvenes, porque habíamos muchos y creíamos que íbamos a tener victoria después de salir de ese campamento. Y así le pasó a estos jóvenes, así le pasó a estos hombres, que el Señor permitió que fueran 22,000, muchos hombres para la guerra, muchos hombres para dar la batalla, muchos hombres para realmente poder dar la guerra delante del Señor. Pero mira que en medio de todas esas personas, en medio de esos procesos, el Señor empieza a hacer unos filtros para poder de alguna manera poder ministrar quienes realmente están dispuestos para la batalla. Y mira que en el capítulo 7, gloria al nombre de nuestro Dios, y dice la palabra del Señor, en el versículo 2 del capítulo 7 dice el Señor: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galada. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Miren, hermanos, que hay muchas personas en todo el pueblo de Israel que aún tienen temor por su vida, que tienen miedo de realmente dar el paso de fe, que tienen miedo de realmente ofrendar sus vidas para el Señor, porque la palabra del Señor que dice que el que tiene aprecio a su vida, que el que realmente le importe su vida, que realmente aprecie mucho su vida, dice la palabra del Señor que la va a perder. Pero aquel que niegue su vida, aquel que niegue la vida, que sea capaz de entregar su vida por el Señor, este la salvará. Hay mucho pueblo, hermanos, que no está dispuesto a realmente batallar la verdadera batalla. Tiene las características, tiene las capacidades, tiene lo que realmente el Señor necesita, aunque pareciera que el Señor no necesita, pero lo que realmente encaja en los planes del Señor, pero tiene miedo a perder su vida. Se estremece con cualquier cosa, se espanta con cualquier proceso, se debilita con cualquier tentación, realmente huye cuando hay verdadera batalla. Porque cuando el enemigo se manifiesta, se estremecen los corazones. Cuando el enemigo se manifiesta, la gente huye. Y ha pasado mucho cuando nosotros vivimos muchos cultos donde se aparecían los endemoniados. ¿Y qué hacía la gente? Se corría de las sillas, corría para un lado, corría para el otro. ¡Ay, qué miedo! Se salió el endemoniado. Y eran muy pocos los que decían: vamos a reprender a este enemigo. Tenía que salir los que, para de pronto los demás eran un poco, pero que eran los espirituales, a venir a reprender a sus demonios, a venir a apaciguar o a calmar ese hermano que estaba allí. Y le pasaba a estos 11,000 personas que tenían sus armas de guerra, tenían sus armaduras, tenían absolutamente todo para dar la batalla, pero había miedo a hacer la verdadera voluntad del Señor.
Porque hay hermanos que realmente uno dice, entre cuando hay muchos batallan, cuando hay muchos dan la guerra, cuando hay muchos aplauden, cuando hay muchos se gozan, cuando hay muchos saltan, cuando hay muchos se emocionan y hacen muchas cosas, pero cuando viene la verdadera batalla de la presencia del Señor son los primeros que salen corriendo. Son los primeros que no pueden alcanzar la victoria del Señor. Son los primeros que salen a huir y a pedir oración por ellos. Ay, hermano, ore por mí porque Dios sí lo escucha. Ay, hermano, ore por mí porque usted parece que es más juicioso en las cosas del Señor. Ore por mí porque hay muchos que realmente no pueden hacer la voluntad del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y mira que el Señor sigue procesando. Y el Señor sigue haciendo los filtros. Y el Señor sigue haciendo su buena voluntad en su pueblo. Gente que está preparada. Gente que realmente tiene para dar lo mejor de sí. Pero sin embargo, no tienen la disciplina para hacer la voluntad del Señor. Y dice el Señor en el versículo 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y el que te diga: váyase este contigo, irá contigo. Mas que cualquiera que yo diga: este no vaya contigo, en tal no irá. Miren, hermanos, que cuando hay mucho pueblo en la palabra del Señor y en medio de las iglesias, cuando se convoca un ayuno, cuando se convoca algo que nos lleve al arrepentimiento, algo que nos lleve a algún tipo de actividad que nos lleve a la presencia del Señor, el pueblo huye. El pueblo no es juicioso. O van porque les toca ir a la presencia del Señor. Van y les toca ir a la iglesia porque no tienen más dónde ir, de pronto porque no tienen nada más que hacer, de pronto porque está en ellos de pronto solo acompañar. Pero mira que la presencia del Señor es muy clara cuando va y dice: vaya, llévalos a las aguas, que los voy a probar. Toda actividad que nos lleve a un verdadero arrepentimiento hace huir al que no es cristiano. Toda actividad que nos lleve a la presencia del Señor va a huir el que no es cristiano. Va a huir el que no es de Dios. El que finge ser de Dios, aunque se vista como de Dios, va a huir. Aunque hable como de Dios, pero va a huir. Porque la presencia del Señor siempre nos va a llevar a un constante arrepentimiento. La presencia del Señor siempre nos va a llevar a las aguas del arrepentimiento. Siempre nos va a llevar a ese punto donde nos cambió. Siempre nos va a llevar a ese punto donde nos transformó. Siempre nos va a llevar a ese punto donde nosotros realmente fuimos transformados. Donde nosotros podemos decir que somos nueva criatura, que nacimos de nuevo. Siempre nos lleva a ese punto. No importa cuánto tiempo llevemos en una iglesia, cuánto tiempo nosotros llevemos como cristianos, cuánto tiempo nosotros llevemos congregándonos, o por decirlo de alguna manera, viviendo para el Señor. Siempre nos va a llevar a las aguas a probarnos. Siempre nos va a llevar a preguntarnos: ¿de verdad nosotros nos arrepentimos? ¿De verdad nosotros estamos realmente como nuevas criaturas? ¿O está saliendo el viejo hombre? Y dice la palabra del Señor: entonces llevó el pueblo a las aguas, en el versículo 15, en el versículo 5. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiera las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Así mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Porque, hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el Evangelio, nosotros lo recibimos de cualquier manera, el Señor nos va a rechazar. Si nosotros lo cogemos como juego, el Señor nos va a rechazar. Si nosotros no lo tomamos con el amor que el Señor puso en la cruz del Calvario, el Señor no nos va a permitir tener una victoria. Vamos a caminar con el Señor en el desierto, pero no vamos a ver la victoria. Vamos a estar en medio del proceso, intentando creerle al Señor, pero no vamos a hallar la victoria. Porque hacemos del arrepentimiento un juego. Ay, Señor, pequé contra ti, voy a orar por lo mismo. Ay, Señor, otra vez volví, pequé contra ti por lo mismo, y lo hacemos un juego. Pero no hay un verdadero arrepentimiento. No como el que se dobla realmente y está atento a lo que está pasando y dice: de verdad
voy a hacer la voluntad de Dios. Si no, vamos a cogerlo como un juego. Usted un perrito lo lleva para cualquier lado y el perrito cree que es un juego. Usted le tira un palo, él va detrás de ese juego. Usted le tira una pelota y va atrás pensando que es un juego. Usted le hace, le pega, lo intenta corregir y el perrito siempre va a creer que es un juego. Y hay cristianos que andan como perros. Se les dice, vamos a orar, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra. Y si hay diversión, y si hay risas, y si hay, por decirlo de alguna manera, entretenimiento, allí está ese cristiano. Ahí está esa persona, porque hay algo en que pueda alimentar su carne, hay algo en que pueda deleitar su carne. Pero si hay algo espiritual y si hay algo realmente de parte de Dios, a ese perro no le importa, a ese cristiano no le importa, a ese hombre y a esa mujer de Dios no le interesa, porque no alimenta su carne. Dice la palabra del Señor: y fue el número de los que lamieron, el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Mira, hermanos, cuántos fueron los que realmente fueron despreciados para obtener la batalla del Señor. Fueron muchos, ¿verdad? Solo fueron nomás 300 hombres de 22,000 hombres los que realmente pudieron ver la victoria del Señor. 22,000 hombres que podían estar preparados para la guerra. 22,000 hombres que estaban realmente armados. Hombres que estaban con las armaduras. Hombres que estaban con las características. Hombres que pudieran haber sido realmente verdaderos instrumentos del Señor. Pero dice la palabra del Señor que algunos tenían miedo. Algunos se estremecían con cualquier cosa. Pero también entre esos 22,000 hombres habían que se portaban como perros juguetones y no podían realmente hacer la buena voluntad del Señor. Y miren, hermanos, que empieza lo hermoso de esta palabra. Dice el versículo 7: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Porque cuando nosotros tenemos el llamado del Señor y queremos realmente tomar las riendas de lo que el Señor puso en nuestras manos, nosotros vamos a tomar ese lugar que no es para cualquiera, un lugar de autoridad, un lugar de privilegio, un lugar que tiene exigencias, un lugar que realmente no es para cualquiera. Porque si de 22,000 personas solo 300 pudieron tomar esa autoridad, hermanos, cuánto más entre el pueblo cristiano que hoy dice ser cristiano. ¿Cuántos tenemos la oportunidad de presentarnos delante de la presencia del Señor? ¿Cuántos tenemos el privilegio de entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por una promesa? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido llamados realmente? Hay mucho, hermano, en que escudriñar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Lo que el Señor ha puesto para nosotros no es cualquier juego, no es una perdedera de tiempo. Es lo que el Señor puso en nuestras vidas. Es lo que realmente el Señor apreció para nuestras vidas. Insignificante para los demás, pero realmente debe ser atesorado para nosotros. No importa que si todo el mundo nos pone en poco, no importa. Lo que el Señor puso en nuestra vida es importante. Lo que el Señor realmente puso en nuestras vidas, puedo dárselo a alguien mejor, pero realmente esa persona que pareciera es para mejor, no va a apreciarlo como nosotros podemos apreciarlo. No va a poderlo disfrutar como nosotros lo vamos a disfrutar. No va a vivirlo como nosotros podemos vivirlo. Porque el Señor nos llamó para victoria. El Señor no nos llamó para vivir derrotados. El Señor no nos llamó para vivir siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, no. Él nos llamó como esos 300 para vivir una verdadera victoria. Hombres y mujeres que puedan pararse en la raya y decir: yo voy a hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Aunque muchas veces
tengamos que decirnos inútiles somos, porque el Señor nos mandó a hacer e hicimos. Miren, hermanos, que entre estos no habían orgullosos, habían hombres que eran apercibidos, hombres que sabían realmente beber del agua que viene de la fuente, que es el Señor Jesucristo, hombres y mujeres que realmente pudieron saber y decir: sí, esto es lo que vamos a hacer, esto lo vamos a hacer así y vamos a esperar en Dios. Pero miren, hermanos, que sin embargo, a pesar de que el proceso que había en Gedeón, había todavía temor en él, porque él confiaba en el poder del hombre y decía: sí, con 22,000 vamos a ganar esto seguro. Ay, no, con 11,000 vamos a ganar esto seguro. Pero al ver que eran solo 300, el hombre empezó a acobardarse, y dice la palabra del Señor, versículo 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y dice el versículo 10: y si tienes temor de descender, baja con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Mira que a pesar de que él había visto el proceso del Señor, a pesar de que él, Gedeón, había escuchado la palabra del Señor muchas veces, todavía no tenía claro lo que el Señor había puesto en sus manos, que era la victoria. Decía: si usted todavía tiene temor, vaya y escuche allá en el campamento del enemigo lo que está sucediendo. Mira, hermanos, que a veces lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas ha sido demasiadamente claro a nuestras vidas. El Señor no nos ha ocultado nada hasta el día de hoy. Todo nos lo ha revelado por medio de su palabra, todo nos lo ha revelado por medio de su presencia, y sin embargo nosotros todavía tenemos temor y duda. Y dijo el Señor: mire, usted tiene que ir a escuchar a tal persona, usted tiene que ir a ver a tal persona, usted tiene que ver los testimonios que hay aquí en la Biblia para entender los estragos que cuando el Señor se levanta hace con el enemigo. Mira, hermanos, que si Gedeón hubiera tenido la confianza con el Señor, él no hubiera descendido con su criado, él no hubiera descendido con esa persona que tiene, por decirlo de alguna manera, de confianza, porque uno de pronto en esa época no tenía criado a cualquiera, uno tenía a uno que fuera a donde fuera, que si tenía que recorrer muchos kilómetros para ir a llevar algo, ese criado iba, que si uno pone a alguien de pronto al lado de uno porque uno confía en esa persona, uno lo pone. Pero hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor e ir con las personas que tenemos de círculo de confianza para descender a lo profundo, para humillarnos hasta lo más sumo, para poder ser realmente manifestados en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y mire que el Señor le muestra inclusive hasta las estrategias del enemigo a este hombre para que pueda decir: oiga, sí, yo lo puedo derrotar. Hasta inclusive le muestra de la manera tan simple, hermanos, tan simple, de haber visto a alguien derrotado. Y fue por medio de un sueño, no fue por la forma tan asombrosa como realmente él se le manifestó, porque se le manifestó con fuego. Dijo: ay, hablé con el ángel del Señor, voy a estar muerto. No, le permitió a todas esas personas soñar, de pronto no a muchas, pero de pronto solo a una persona. Le entró a su mente y le dijo: mire, esta forma va a ser derrotado los de Madián. Y permitió que tuviera un sueño muy simple: un solo pan, un pan redondito, cayendo sobre el campamento. Algo insignificante para un campamento, pero que ese mismo pan, cuando descendía a ese campamento, hacía estragos. Y el Señor muestra por medio de su palabra que no es cantidad, sino calidad. Que no es la multitud, sino realmente los que están dispuestos. A los que están dispuestos a dar la batalla. A los que están dispuestos a esforzarse.
Porque hermanos, aquí no dice la palabra del Señor que los que temían a ir a batallar eran los 300. Dice que era Gedeón. Y sin embargo el Señor tuvo que decirle, venga, descienda y mire esta manifestación del Señor para hacer lo que el Señor ha puesto en sus manos. Ya la historia ustedes la saben, hermanos. Tuvo que utilizar vasijas vacías, no llenas de aceite, no llenas de algún tipo de químico o algo así por el estilo que tuvieran, no. Tuvo que utilizar la alabanza y tuvo que utilizar el fuego. Hermanos, miren, nosotros estamos llamados realmente a hacer la buena voluntad del Señor, a creerle a lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y si nosotros le creemos al Señor, va a suceder lo que pasó con Gedeón. Con 300 personas impactó toda una nación. Y no solo de impactarlos para que dijeran, oh, el Señor cómo salvó a Gedeón, cómo salvó a Israel con 300 nomás, sino que también motivó a otros para la guerra. Motivó a otros también para que dieran la batalla. Motivó a otros para que realmente pudieran hacer la buena voluntad del Señor. Y con este versículo termino. Dice la palabra del Señor en el versículo 22 de este capítulo 7 dice: y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Severa, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabal. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y el Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y es el versículo 25. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zebed, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Besed lo mataron en el lagar de Zebed. Y después de que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zebed a Gedeón al otro lado del Jordán. Mira, hermanos, que usted puede notar que solo 300 personas pudieron volverle a motivar, pudieron volver a impactar a muchas tribus de Israel. No dice cuántos, no dice que eran 22,000, dice muchos más de los 22,000, porque eran muchas tribus de Israel las que estuvieron en esta guerra, persiguiendo las victorias del Señor. Porque la primera victoria que el Señor hizo fue por estos 300. Pero dice la palabra del Señor que Gedeón tuvo que mandar a otros para que descendieran y dijeran: venga, aquí también hay victoria. Hermanos, nosotros estamos llamados a decirle a la gente: nosotros estamos en victoria. Nosotros vamos a ver una victoria. Nosotros vamos a ser partícipes de una victoria. Nosotros vamos a ser protagonistas también de una victoria. Somos pocos, somos muchos, pero sin embargo el Señor nos invita a declarar una victoria por donde quiera que nosotros vayamos, por donde quiera que nosotros estemos, por donde quiera que el Señor nos ponga. Hemos de declarar victoria. Y cuando nosotros le creamos al Señor que esa victoria realmente es propia, muchos se van a impactar, muchos se van a motivar, muchos van a ser restablecidos, muchos van a ser impactados por el Señor, muchos van a ser regenerados por el Señor, muchos van a ser otra vez restablecidos en el lugar donde en algún momento estuvieron por el Señor. Porque nosotros estamos llamados a vivir la victoria del Señor, no la derrota del Señor, sino las victorias de parte del Señor. Hermano, nosotros somos realmente llenados de la victoria del Señor, protagonistas de la victoria
de Cristo, el cual ha sido crucificado por nosotros, pero que dice la palabra del Señor que resucitó al tercer día. Ya no somos muertos, vamos a ser unas personas resucitadas en el Señor, vamos a ser unas personas realmente eternas en el Señor. Y si nosotros le creemos al Señor lo que el Señor puso en nuestras vidas, las cosas van a ser diferentes. Y la gente va a decir, ese hombre, esa mujer tiene algo de Dios. Ese hombre y esa mujer tienen algo de Dios. Nuestra familia nos va a ver con ojos diferentes. Los que trabajan con nosotros nos van a ver diferentes. Nuestros vecinos nos van a ver diferentes. Porque el que camina con nosotros es el gran yo soy. Porque el que camina con nosotros es nuestro Dios. El que camina con nosotros es al que nosotros le creímos. Gloria al nombre de nuestro. Yo les invito a que oremos en esta hermosa mañana, porque el Señor quiere